Hemos visto cómo se define el problema de aprendizaje para una computadora, para una máquina o un algoritmo. Y entonces habíamos señalado que un programa de computadora se dice que aprende de una experiencia o de la experiencia con respecto a una tarea específica T y una medida de desempeño P. Y su desempeño con respecto a esta tarea T, medido con esta medida de desempeño P, mejora con la experiencia E. Entonces, bueno, hemos identificado tres elementos esenciales del problema de aprendizaje, que es la tarea, es la medida de desempeño y la experiencia que tenemos, los datos. Vamos a poner algunos ejemplos de estos casos para que quede más claro. Entonces vamos a revisar qué pasa cuando ya aplicamos estas ideas a casos específicos. Vamos a pensar en estos dos ejemplos. El primero de ellos es el caso de filtrar spam. Habíamos señalado que cuando hablamos de filtrar spam, no podemos definir un algoritmo eh, preciso, es absoluto, que nos diga de forma deductiva, a partir de reglas específicas que le indiquemos, cómo podemos detectar spam. No podemos, por ejemplo, decir que encuentre ciertas palabras o cierta estructura del texto de los correos electrónicos, puesto que el spam pues no varía a través del tiempo, no tiene algo específico. Digamos, lo que nos determina que es spam o no es el sentido que tiene el correo electrónico, el significado que tiene, que no es fácil de capturar a través de un algoritmo deductivo. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar un método de aprendizaje de máquina, un método de inferencia estadística, para que a partir de ver muchos ejemplos, muchos datos de correos electrónicos, podamos detectar o podamos dar una probabilidad de qué es spam y qué no es spam. Entonces, bueno, podemos detectar aquí los tres elementos. El primero de ellos es la tarea, predecir qué correos son spam para un usuario determinado. Aquí también, bueno, esta parte del usuario determinado es importante porque para lo que alguno podría ser spam, para otro no. Entonces aquí tenemos una abreviación que hace todavía más difícil la tarea de detectar spam, porque eso va a depender del contexto en el que estemos, del usuario que esté exigiendo un algoritmo de filtro de spam. Entonces vamos a definir una medida de desempeño también dada en el número de correos que son correctamente clasificados, es decir, el número de correos que se clasifican como spam, que son en efecto spam para ese usuario, y el número de correos que no son spam, que en efecto no son spam para ese usuario. Entonces diremos que se comete un error o que se equivoca cuando ya sea que pone una etiqueta de no spam, algo que sí es spam, o que pone una etiqueta de spam, algo que tendría que ser no spam. Ahí tendremos un error en esos casos. Finalmente, la experiencia, los datos con los que vamos a trabajar, pues son este conjunto de correos y esperamos que además, pues como le vamos a dar a la máquina a aprender esto, esperamos que estos datos, estos correos con los que vamos a hacer que la máquina aprenda, tengan un etiquetado previo, es decir, que tengamos un conjunto de documentos que estén clasificados como spam o no spam, sea finitos este conjunto, a que se hayan obtenido a partir de usuarios que hayan determinado que es spam o que no es spam para ellos. Entonces, ese conjunto pequeño o finito de spam se va a dar a la máquina para que ésta aprenda a partir de él y de esa forma pueda generalizar a datos que no haya observado, a correos que no haya observado en el proceso de aprendizaje. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el de que un robot maneje un auto, es decir, con la conducción sin humano. Entonces, en este caso, pues nuestra tarea es crear un algoritmo, crear una inteligencia artificial que maneje en la ciudad usando simplemente visión y sensores que pueden incorporarse a un automóvil. En este caso, pues nuestro error, nuestra medida de desempeño, estará determinada a partir de la distancia recorrida sin que se cometa un error, es decir, sin que se choque, sin que haya un accidente, sin que haya algo que detenga al automóvil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí diremos que comete un error cuando pasa una de estas cosas, cuando el automóvil se equivoca de dirección o choca o pasa algún incidente con el automóvil.
En este caso, además determinaremos que los ejemplos serán la secuencia de imágenes y acciones que se relacionan a estas imágenes. Generalmente estas imágenes están grabadas a partir de ejemplos humanos, ejemplos de humanos que manejan autos pues en casos reales, y a partir de ahí le pasamos estos videos donde atendemos la idea de que la máquina puede inducir patrones que están relacionados en las imágenes de cómo actúan los humanos en ciertas situaciones, y a partir de eso la máquina de aprendizaje, la máquina que va a aprender, pues va a tomar esto como ejemplo y va a inducir o va a detectar los patrones que determinan qué hacer en cada situación. Es así, por ejemplo, si ve una curva en una imagen y ve que el humano cuando observa una curva se mueve en dirección de esta curva, pues el robot inferirá que ese es un patrón que tiene que seguir. Entonces, estos son dos ejemplos. Tenemos dos ejemplos más. Uno muy importante es el diagnóstico médico. En este caso, pues la tarea, lo que buscamos hacer es que, dado una persona que tenga ciertos malestares, que una inteligencia artificial le sugiera un tratamiento dados los síntomas que tiene esta persona. En este caso, pues también podremos determinar una medida de desempeño que estará dada por el número de predicciones que fueron correctas de los tratamientos que resultaron beneficiando a los enfermos, a los que reportaron los síntomas. Entonces aquí diremos que hay un error cuando, digamos, el tratamiento no resuelve el problema médico, ¿no? Y hay un acierto cuando el tratamiento resuelve el problema médico. Y bueno, en este caso, nuestra experiencia, nuestros datos serán precisamente una base de datos donde tengamos registros médicos que contengan o asocien síntomas de un paciente particular a una enfermedad determinada, una enfermedad diagnosticada. Aquí, por ejemplo, podemos pensar que la gripe, por ejemplo, se asocia a ciertos síntomas como la fiebre, la tos, los estornudos, el dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Y entonces, estos son los datos que se le entregarán a la máquina para que a partir de ellos aprenda los patrones y pueda generalizar esto a más casos. Otro ejemplo es el reconocimiento de escritura. En este caso, nuestra tarea es darle a la máquina una imagen que contenga texto como, bueno, un escaneado o algo así. Y lo que va a hacer la máquina es reconocer y clasificar las palabras dentro de esta imagen, es decir, va a pasar de imagen a texto. Entonces, si le damos una imagen, la idea es que la máquina pueda detectar qué carácter es, qué palabra es, qué oración es, ¿no? En este caso, el error o la medida de desempeño está dado por el número de palabras que estén correctamente clasificadas. En este caso, los errores, por ejemplo, puede ser casos en donde la imagen sea una A, digamos de esta forma, y la detecte como una O o un elemento parecido, ¿no? También, por ejemplo, que detecte Ls con unos, digamos que el carácter L lo pase a un 1, eso sería un error para la máquina, ¿no? En general, cuando se equivoca en asignar correctamente el carácter o la palabra que está detectando, diremos que se equivocó la máquina. Y bueno, en este caso, nuestra experiencia será una base de datos con imágenes de palabras pues escritas a mano en este caso, donde, bueno, además asociarán una etiqueta a cada palabra. Es decir, aquí tenemos, digamos, la imagen y el texto asociado con el que va a aprender la máquina. Entonces, podemos ver que estos son casos en los que se puede utilizar el aprendizaje de máquina para generar algoritmos que puedan resolver estos problemas. En general, podemos plantearnos un modelo. Este modelo se ha llamado el modelo general de aprendizaje a partir de ejemplos, que describe este proceso, ¿no? En este modelo lo que tenemos es, por una parte, un generador, es decir, algo que determina los ejemplos. Es decir, aquí el generador lo que hace es generar generar la experiencia o los datos, más bien generaría los datos con los que vamos a trabajar, que nos servirán de experiencia. Entonces genera
vamos a llamar a un dato X, porque generalmente están representados como vectores. Entonces genera un vector que representa un dato. Y tenemos otros dos elementos. Por una parte tenemos el supervisor. El supervisor va a ser también un elemento importante, que lo que va a hacer es clasificar o categorizar ese dato dentro de una categoría específica o dentro de una clase específica. Aquí, por ejemplo, vamos a pensar en el caso de spam. En el spam tenemos un generador que es aquel que genera el spam, digamos, en este caso podría ser un humano que es el que se dedica a hacer spam, o una máquina que se dedica a hacer spam. Y bueno, el supervisor lo que va a hacer es, también puede ser un humano que va a asignar una clase Y al elemento X, al correo X, ¿no? Entonces va a decir si es o no es spam. En este caso, el supervisor se va a encargar de asignar esta etiqueta de spam o no spam. Por otra parte, tendremos lo que nos interesa, que es la máquina de aprendizaje, que le llamamos también LM por Learning Machine. Entonces, la máquina de aprendizaje lo que va a hacer es tomar los datos, y como vimos con estos datos, que en cada caso van a responder a elementos particulares. Por ejemplo, en el spam van a ser los correos, en el reconocedor de caracteres van a ser las imágenes y sus transcripciones en caracteres legibles por computadora. Y bueno, lo que va a hacer es precisamente tomar esto, la máquina de aprendizaje, va a generar un modelo de aprendizaje y de ahí va a sugerir una etiqueta Y gorrito, que es diferente. Bueno, idealmente tiene que ser lo más parecido a esta Y de acá, que va a ser una clase asignada, ¿no? Entonces, aquí Y gorrito es la clase que le asigna a la máquina, la clase asignada por la máquina de aprendizaje, y esta es la clase asignada por el supervisor. Ambas son clases, pero una clase es aprendida por una máquina y otra clase es la que está determinada por un experto o un supervisor. También aquí podemos ver una línea punteada, que lo que nos indica es que la máquina de aprendizaje puede tomar también supervisación, es decir, puede tomar datos que tengan etiquetas asignadas para poder aprender de manera más adecuada. El ejemplo del spam es uno de estos, pues en el spam, como vimos en el ejemplo anterior, lo que hacemos es tomar un correo electrónico y le asignamos una clase de si es spam o no spam, y a partir de esos ejemplos, la máquina aprende. Puede haber casos en que la máquina no tome supervisación, es decir, donde está la etiqueta Y que da el supervisor, nunca la va a ver la máquina. Esos casos diremos que son casos no supervisados, pues precisamente no existe un supervisor. Entonces hablaremos de los tipos de aprendizaje, supervisado y no supervisado, dependiendo de si existe o no supervisación vista por la máquina, ¿no? Siempre va a existir supervisación, pues queremos clasificar de alguna forma, pero en algunos casos la máquina va a tener acceso a esta supervisación y en otros casos no va a tener acceso a ella. Entonces, este es el modelo general de aprendizaje por ejemplos. Y estos tres elementos van a ser sumamente importantes. Aquí vamos a profundizar un poco más en qué son estos elementos. Habíamos dicho que precisamente el generador lo que hace es generar, vaya, los datos o los ejemplos, la experiencia que vamos a darle a la máquina. Pero aquí algo importante que hay que señalar es que esto está determinado por una distribución P de X. Y este caso es importante porque nos va a decir precisamente que el aprendizaje de máquina está ligado a la inferencia estadística, es decir, vamos a suponer que tomamos una muestra, una muestra de un conjunto mayor que está definido por una función de probabilidad, una función de distribución, que precisamente le da características a esos datos, ¿no? Más adelante veremos cómo se comporta esto en manera más específica, pero aquí lo importante es recalcar que existe una distribución de los datos y precisamente el problema se va a volver de encontrar o definir esta distribución que generalmente va a ser desconocida. Nosotros vamos a observar los datos, pero no vamos a conocer de manera específica la distribución que los genera. El supervisor, por su parte, pues como lo dijimos, va a determinar la clase a la que pertenece un ejemplo, y en este caso, pues va a estar determinado por un experto, por lo tanto diremos que es conocimiento experto. Entonces, la supervisación es la que muchas veces es cara, en el sentido en que necesitamos a alguien que nos indique las características específicas, las clases, las categorías o ciertas particularidades de los ejemplos.
que estamos dándole a la máquina. Por su parte, la máquina de aprendizaje, pues va a ser, la podemos ver como una función, que lo que va a hacer es precisamente tomar un ejemplo de entrada, ya sea que este ejemplo tenga una supervisación, es decir, que tenga una categoría dada por el supervisor, o que no la tenga, que solamente sea un ejemplo crudo. Y lo que va a hacer es asignarle una clase, pero bueno, de nuevo repetimos, esta clase va a estar basada, va a ser una clase con base en una distribución que va a inferir esta máquina de aprendizaje. Esta distribución la llamaremos Q para distinguirla de la distribución P, puesto que no son la misma distribución. Sin embargo, buscaremos que Q sea lo más parecida a P, es decir, que Q pueda describir los datos generados por P de manera efectiva. Entonces, veremos que en general el aprendizaje de máquina puede reducirse a problemas de estimación estadística. Sin embargo, va a tener ciertas particularidades que revisaremos más adelante. Entonces, el objetivo del aprendizaje de máquina o de la máquina de aprendizaje, que es el componente esencial de este modelo de aprendizaje, va a ser encontrar una distribución, una distribución que va a aprender o que va a estimar a partir de los ejemplos dados. Esto va a ser importante, pues, como decimos, es el modelo a partir de aprendizaje a partir de ejemplos, entonces los ejemplos van a ser esenciales. Necesitamos inducir la distribución a partir de eso. Es un algoritmo inductivo que toma ejemplos y de ahí genera una distribución que describe estos ejemplos de manera general. Y bueno, esta distribución pues va a ser capaz de dar o asignar una clase Y a un ejemplo X cualquiera, sin necesidad de que este ejemplo haya sido visto previamente por la máquina de aprendizaje. Y bueno, la idea es que esta Y con un gorrito, esta Y asignada por la máquina de aprendizaje, sea igual o lo más cercana a la Y asignada por el supervisor, que es la Y sin gorrito, ¿no? Por lo tanto, para llegar a hacer esto, lo que tenemos que hacer es definir nuestra función de desempeño, y esta función va a ser un punto importante de todo el aprendizaje de máquina, porque como hemos señalado, la función de desempeño nos da un indicador de qué tanto se equivoca la máquina, qué tan bien lo hace, qué tan mal lo hace. Y lo que queremos es precisamente que la máquina de aprendizaje minimice la función de desempeño, es decir, que se equivoque lo menos posible. Entonces, lo que vamos a hacer es convertir el problema de aprendizaje en un problema de optimización. Por lo tanto, vamos a definir una función de riesgo, también se le conoce como función objetivo o función de error, función de pérdida muchas veces también se le llama. Nosotros la vamos a llamar función de riesgo, y en general, de manera muy general, la entenderemos de esta forma. Es una función que toma precisamente, o es un funcional que toma una función f, y que está determinada como la esperanza o el valor esperado de una pérdida o de un error. Aquí, bueno, hay que señalar que esta L es una función de pérdida, Y es la clase o la categoría dada por el supervisor, y Y gorrito es la categoría dada por la máquina de aprendizaje. Entonces, lo que estamos diciendo es que esta F es la máquina de aprendizaje, que toma un elemento X, le asigna una categoría, y lo que queremos, lo que va a hacer esta función L, es decirnos qué tan alejada está esta categoría que le asignó la máquina de la categoría que se esperaría dado el supervisor para ese ejemplo particular. Y sacamos la expectativa porque precisamente vamos a trabajar sobre todos los ejemplos. ¿Cuál es el valor esperado del error sobre todos los ejemplos? Posteriormente veremos cómo podemos definir esta función de riesgo para los casos particulares. En particular, pues nos va a interesar definirlo para las redes neuronales, pero en forma general es eso, ¿no? Es un valor esperado sobre qué tanto se equivoca en asignar una categoría a un ejemplo específico. Bueno, vamos a hablar también de algunos tipos de aprendizaje. Como decíamos, ya habíamos hablado del aprendizaje supervisado y no supervisado. Habíamos dicho que el aprendizaje supervisado es cuando hay información del supervisor, y esta información es tomada por la máquina de aprendizaje para así poder estimar o aprender la función de la máquina de aprendizaje F. Algunos ejemplos de aprendizaje supervisado son la regresión. En este caso, lo que hacemos es definir una función que va de los ejemplos X, del espacio de ejemplos X, que generalmente son vectores con entradas reales, y le asigna
una clase en los reales. Aquí, por ejemplo, un caso de regresión sería cuando tomamos información, por ejemplo, datos sobre un auto y le asignamos un precio, ¿no? O una casa y le asignamos un precio. El precio no es una categoría discreta, en este caso pensaríamos que es mayor a cero siempre, pero que puede ir desde cero hasta valores muy grandes. Y sin necesidad, digamos, puede contar con centavos, puede ser 1.88 centavos, etcétera. Entonces, vamos a decir que son valores que caen en los reales, que no son discretos. La clasificación, por su parte, responde a una categorización, en este caso sí discreta, de elementos, donde tenemos los ejemplos y los llevamos hacia una clase finita de elementos, ¿no? En este caso, podemos pensar que son n clases. El ejemplo del spam, por ejemplo, tenemos dos clases, la clase spam y la clase no spam. En el ejemplo de la detección de caracteres a partir de imágenes, tenemos tantas clases como caracteres haya. Ahí, por ejemplo, A va a ser una clase, B va a ser otra clase, Z va a ser otra clase. Entonces, tenemos casos de clasificación. También, bueno, por el otro lado, tenemos el aprendizaje no supervisado, que responde a los casos en que la máquina de aprendizaje no toma información del supervisor para aprender la función de asignación o de clasificación. En este caso vamos a hablar generalmente de clustering, que es el caso más típico de aprendizaje no supervisado. Y aquí, bueno, tenemos una función que se parece mucho a la clasificación. Sin embargo, aquí señalamos que los ejemplos o la máquina de aprendizaje va a estimar esta función a partir de solo los ejemplos sin tener información del supervisor. En el caso de la clasificación, sí vamos a tener información del supervisor y a partir de esa información de los ejemplos más la información del supervisor va a estimarse F, y en el caso del clustering solamente tenemos los ejemplos. Entonces, estas clases de aquí, incluso hay que señalar que estas clases generalmente no van a ser determinadas por un experto, sino que van a ser inferidas por la misma máquina de aprendizaje. Como no cuenta con información, con el supervisor, entonces no sabremos en qué clases tiene que caer cada ejemplo, y la máquina se va a encargar de inferir también esas clases a partir de las particularidades de los ejemplos. También podemos hablar de métodos, digamos, intermedios, como los semisupervisados, que son modelos híbridos, combinan, digamos, tanto supervisación como no supervisación. También tenemos el aprendizaje reforzado, del que no vamos a abordar mucho. Y bueno, tenemos varios casos de aprendizaje. Los más importantes, los más relevantes van a ser los supervisados y no supervisados, principalmente porque las redes neuronales trabajan desde una perspectiva supervisada, aunque tenemos casos de redes neuronales que son no supervisadas y que revisaremos más adelante. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un problema de aprendizaje? Vamos a hablar de dos etapas cuando decimos que nuestra máquina aprende. Vamos a hablar del proceso de aprendizaje como tal, que le llamaremos entrenamiento, es decir, el entrenamiento será la parte en que la máquina de aprendizaje, a partir de los ejemplos, y bueno, dependiendo si es supervisado o no supervisado, de la información del supervisor, va a estimar la función F, ¿no? Entonces, el entrenamiento es el momento en que la máquina, de manera inductiva, a partir de ejemplos, va a estimar o va a proponer una función para clasificar o para, bueno, para categorizar los elementos de entrada, los elementos de los ejemplos de la experiencia. Posteriormente hablaremos de una evaluación. Esta es una parte importante porque en el entrenamiento lo que buscamos sí es que se minimice lo que llamamos la función de riesgo. Sin embargo, la máquina está aprendiendo, no está generalizando. Es decir, va a buscar que la función que aprenda sea capaz de generalizar, pero todavía no podemos tener una medida de cómo está generalizando en el mundo real. Y la evaluación es cuando precisamente vamos a tratar de ver qué tanto generaliza la máquina en el mundo real. Precisamente vamos a hablar que la evaluación determina la capacidad de generalizar el modelo que aprendió, el modelo de aprendizaje que aprendió la máquina, es decir, lo que aprendió la máquina. Podemos hacer una analogía, por ejemplo, cuando estudiamos una carrera o una materia. Cuando hablamos de una materia específica, podríamos decir que el entrenamiento es cuando alguien toma las clases, cuando tomamos nuestras clases, cuando el profesor nos enseña a
a ciertas características de las clases, de los problemas que tenemos que resolver, etcétera, etcétera. Por su parte, la evaluación es precisamente cuando llegamos a hacer un examen. No podemos medir en el entrenamiento que también hacemos las cosas, pero por eso hacemos los exámenes, para que precisamente podamos determinar cuantitativamente que también aprendió el alumno, ¿no? Más o menos pasa lo mismo con las máquinas. Le damos los ejemplos, las máquinas infiere patrones, aprende un modelo y tenemos que evaluar ese modelo para poder determinar qué también ha aprendido la máquina, ¿no? Entonces aquí podemos ver un esquema donde lo que tenemos de entrada son los ejemplos, lo que llamaremos instancias de entrenamiento, que son precisamente la experiencia, los ejemplos que le vamos a dar a la máquina para que aprenda, para que estime la función de aprendizaje, la función de clasificación. Lo que va a hacer con estos ejemplos va a ser estimar, precisamente estimar esta función para poder generar el modelo de aprendizaje. Llamamos modelo de aprendizaje precisamente a cuando la máquina ya ha aprendido a partir de los ejemplos y que genera un modelo matemático. Una función en particular es una función que depende de parámetros, pero le llamamos modelo de aprendizaje. Entonces, este modelo de aprendizaje es eso, es una función con parámetros específicos que se estimaron o se aprendieron a partir de los ejemplos en el entrenamiento. Entonces, el entrenamiento precisamente va a concluir con la generación del modelo de aprendizaje. Posteriormente, podemos aplicar este modelo de aprendizaje a ejemplos reales, digamos, podemos llamar instancias no observadas, es decir, estos dos elementos van a ser disjuntos, las instancias de entrenamiento y las de evaluación o las instancias no observadas no se tienen que cruzar, porque como lo vemos aquí, la máquina aprende el modelo de aprendizaje a partir de unos datos específicos. Si evaluamos a partir de esos datos, de esos mismos datos, pues vamos a decir que estamos evaluando mal, porque sabemos que la máquina aprendió de eso, entonces no podemos medir su capacidad de generalizar si no estamos dándole instancias que no vio, que son el mismo problema, pero que no están en los datos. Aquí otra vez vuelvo a la analogía. Si en clase resolvemos un problema y ese mismo problema lo aplicamos en un examen, pues podemos decir que no estamos midiendo adecuadamente el aprendizaje de un alumno, puesto que puede memorizar el problema, y no necesariamente aprender los procedimientos necesarios para resolver ese tipo de problemas. Entonces, la idea es que precisamente las instancias de entrenamiento sean diferentes de las instancias de evaluación, sean no observadas en el entrenamiento. Entonces, la evaluación precisamente va a ser aplicación del modelo de aprendizaje a problemas reales no observados, para poder medir la generalización que tiene este modelo de aprendizaje a los problemas del mundo real, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar ya este modelo a instancias nuevas. Vamos a hacer en este caso un proceso deductivo porque ya tenemos el modelo y vamos a aplicarlo a casos particulares. Y de ahí, bueno, vamos a precisamente asignarle una Y, un valor Y, una clase, digamos en este caso Y es la clase, que le asignamos al valor X o al elemento X de la evaluación. Después, podremos medir qué tanto se equivoca la máquina en hacer este proceso a partir precisamente de la evaluación y diremos que ese será el desempeño o la capacidad de generalizar de la máquina. La idea es precisamente que el modelo de aprendizaje que aprendamos en el proceso de entrenamiento sea lo más generalizador posible. Es decir, se equivoque lo menos posible con ejemplos, aunque estos ejemplos no hayan sido observados nunca durante el entrenamiento. Y eso nos va a permitir que nuestro algoritmo de aprendizaje de máquina pues resuelva problemas reales y pueda aplicarse ampliamente. Entonces, estos dos procedimientos, el de entrenamiento y evaluación, van a ser sumamente importantes para todo problema de aprendizaje de máquina. Siempre que tengamos datos, vamos a tomar de 2 a 3 subconjuntos de estos datos. Los más importantes van a ser el de entrenamiento y el de evaluación. Y bueno, generalmente se toma, si tenemos por ejemplo, si tenemos un dataset o un conjunto de datos de 1000 ejemplos, tomamos 700 o el 70% de este dataset
para entrenar. Es decir, estos datos que representan 70% del conjunto total, nos servirá para que la máquina aprenda. Van a ser los datos que la máquina va a tomar para poder generar el modelo de aprendizaje, para aprender los patrones, etcétera, etcétera. Y de ahí generar el modelo de aprendizaje que se va a poder aplicar a otros, y va a poder ser generalizarse. Y bueno, la evaluación por su parte, como ya lo vimos, va a ser un conjunto que generalmente va a ser entre el 30, el 15, el 20%, hasta el 30%, como decíamos. Entonces, este conjunto lo que va a hacer es precisamente determinar la capacidad de generalizar del modelo de aprendizaje, es decir, va a ser un conjunto que no vamos a nunca dárselo como entrenamiento, es decir, hay que estar muy al pendientes de que estos dos conjuntos nunca se crucen, nunca se vean, puesto que si se ven, pues haremos una mala evaluación, ¿no? Como decíamos, si la máquina evaluamos la máquina a partir de lo que está viendo en el entrenamiento, pues no podremos decir que está generalizando realmente, sino más bien está memorizando quizá algo que vio, pero no está aprendiendo los patrones, o no podremos decir si está aprendiendo los patrones para generalizar. Por tanto, el conjunto de evaluación y el conjunto de entrenamiento tienen que ser disjuntos. Y la máquina, durante el proceso de entrenamiento, nunca tiene que observar o nunca tiene que estar en contacto con el conjunto de evaluación. Este conjunto de evaluación se usará una vez aprendido el modelo de aprendizaje, se utilizará para evaluar qué tan bien generaliza la máquina. Y aquí tenemos un tercer conjunto, que es un conjunto de validación. Muchas veces no se hace esta separación, sino que solamente se toma el entrenamiento y evaluación, pero también es muy importante en muchos casos, principalmente en las redes neuronales, tomar un tercer conjunto que es un conjunto de validación. Generalmente este conjunto de validación será entre el 10 y el 15%, y lo que hace este conjunto de validación es ayuda o se utiliza para ajustar ciertos requerimientos del modelo de aprendizaje o de la máquina de aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esto? Pues bueno, por ejemplo, en las redes neuronales existe algo que se llaman hiperparámetros, que son parámetros, números que ajustan, pero que no se aprenden por la máquina, sino que uno como programador los ajusta precisamente para que la máquina aprenda más rápido o más lento, para que el número de ejemplos que se procesan por iteración sea pues de tal tamaño, etcétera, etcétera. Entonces esos elementos los podemos, como la máquina nos aprende, pues los tendremos que ajustar a partir de este conjunto de validación. Es decir, el entrenamiento es con lo que la máquina aprende y la validación se la daremos para ver qué tanto trabaja o qué tan bien trabaja con ciertos hiperparámetros. Por ejemplo, la validación nos va a servir para estimar si un hiperparámetro es mejor más alto o más bajo. Entonces va a ser como una especie de evaluación, una evaluación previa a la evaluación real, en el que podré yo todavía mover o ajustar la máquina de aprendizaje. Después de la evaluación, eso sí es importante, después de la evaluación ya no se hace ningún ajuste a la máquina de aprendizaje. En la validación todavía podemos ajustar la máquina de aprendizaje para ver si moviendo algún hiperparámetro, la máquina puede hacerlo mejor. Generalmente lo que pasa es que después que hemos encontrado los hiperparámetros adecuados, el conjunto de validación pasa a formar parte del conjunto de entrenamiento, de tal forma que se enriquece más el entrenamiento y suele tener mejores resultados y la evaluación final suele ser mejor. Finalmente vamos a también hablar de algunos ejemplos de lo que son los algoritmos de aprendizaje. Dentro de los algoritmos de aprendizaje supervisado, algunos algoritmos muy clásicos son los árboles de decisión y los bosques aleatorios, que son modelos que lo que hacen es jerarquizar los rasgos de ciertos fenómenos, los patrones de ciertos fenómenos para poder decidir a qué clase pertenece un ejemplo. También tenemos el K-vecinos más cercanos o K-nearest neighborhoods o KNN, que lo que hace es determinar la cercanía de los ejemplos, ¿no? Entonces toma un ejemplo central y determina qué tanto se parecen los nuevos ejemplos a los ejemplos ya aprendidos por la máquina. También tenemos el algoritmo de Bayes ingenuo, Bayes naive. También tenemos algoritmos como el Support Vector Machine, SVM, que en este caso
tiene ciertas particularidades o ciertas similitudes con los modelos de redes neuronales, pero no ahondaremos en estos modelos en este caso. También los no supervisados, algoritmos no supervisados, pues tenemos algoritmos de clustering. Uno muy conocido es el de K-medias o K-means, que es un algoritmo de agrupamiento de clustering muy clásico. También podemos hablar de algoritmos de clustering jerárquico y otro tipo de métodos. También veremos que, como lo mencionaba anteriormente, existen redes neuronales que son no supervisadas. Finalmente, ya para acabar esta parte, muestro algún material de lectura y paquetería que pueden revisar. Por ejemplo, un libro muy introductorio a Machine Learning es aquel de Tom Mitchell, Machine Learning, que precisamente introduce a este mundo y es muy adecuado para entrar a estos temas, ¿no? También está un libro muy bueno de Alperian, Introduction to Machine Learning, que también es un libro introductorio a los temas de aprendizaje de máquina. Un libro que también es bastante bueno es el de Stephen Marsland, Machine Learning, an Algorithmic Perspective. Este libro tiene la ventaja de que, además de introducir los temas teóricos, tiene bastantes ejemplos que se muestran en el lenguaje de programación Python. También, bueno, tenemos otros libros como Understanding Machine Learning. Este es un libro un poco más teórico, quizá un poco más avanzado, pero que también trata temas elementales, aunque de manera un poco más avanzada. Y bueno, la paquetería esencial, en este caso para Python, es sklearn, donde aquí se pueden encontrar muchos algoritmos de aprendizaje de máquina, como K-means, como KNN. Los algoritmos que hemos revisado aquí, todos ellos están en sklearn. No cuenta con tantos algoritmos de redes neuronales, me parece que solo cuenta con el perceptron. Pero bueno, las redes neuronales las veremos más adelante y veremos cómo podemos abordar estas desde el lenguaje de programación Python. Aquí pongo unas referencias y eso sería todo por este tema.